Buen día. Dando continuidad con la presentación de expertos y maestros en gerencia, queremos presentarles a Michael Porter. Es el fundador del campo de la estrategia empresarial moderna y uno de los pensadores más influyentes del mundo sobre gestión y competitividad. Autor de 19 libros y más de 130 artículos, es profesor decano de la cátedra Bishop William Lawrence en la Escuela de Negocios de Harvard y director del Instituto de Estrategia y Competitividad, fundado en 2001 para promover su trabajo e investigación. Su principal campo de investigación es la competitividad, pero orientada desde la estrategia empresarial para ser competitivo y las fuerzas subyacentes que afectan a la misma. En 1979, el Harvard Business Review publicó cómo las fuerzas competitivas dan forma a la estrategia, cuando todavía era un joven economista y profesor asociado de Harvard. Fue su primer artículo en la revista y comenzó una revolución en el campo de la estrategia. En décadas posteriores, Porter ha aportado rigor económico al estudio de la competencia estratégica para corporaciones, regiones, naciones y más recientemente cuidado de la salud y filantropía. Las 5 fuerzas de Porter han dado forma a una generación de la investigación académica y la práctica empresarial. Las 5 fuerzas competitivas es lo que va a determinar la acción de su investigación y discurrir filosófico empresarial y, si se quiere, organizacional. Posteriormente, la ventaja competitiva se presenta como la evolución del pensamiento estratégico aplicado al entendimiento de la diferencia competitiva que existe entre las naciones. Podemos destacar que su obra Pensamiento ha tenido revisiones por el autor mismo, en donde va integrando las dinámicas actuales, globalización, Internet, la economía de servicios e inclusive engrandece la perspectiva al incluir en sus análisis sobre competencia los cambios surgidos por las redes de consumidores en la economía global y el efecto sobre la demanda. Estas son algunas de las obras que seguramente hemos escuchado nombrar e han influido enormemente en el campo de la gerencia. Nos ha dejado conceptos importantes y conocidos como los clústeres, que son concentraciones de empresas e instituciones interconectadas, relacionadas en sus procesos en una región particular, y la llamada cadena de valor, que explica cómo una empresa puede diferenciarse en sus procesos para ofrecer un valor mayor que sea premiado con la preferencia del consumidor a pagar un mayor precio. Porter planteó, en su momento, que la reducción de costos por unidad producida, mayor eficiencia y mejoramiento de los procesos internos basados en las mejores prácticas e integración tecnológica no bastan para ser competitivos o no determinan la competencia en un sector ni su estrategia. No obstante, la competencia por las utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a otras 4 fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos sustitutos. La rivalidad extendida que se genera como consecuencia de las 5 fuerzas define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro del mismo. Por lo tanto, son las que van a determinar la estrategia a seguir para lograr la misión de la empresa. En su descripción de las fuerzas competitivas, los competidores existentes reflejan la situación de una empresa con otra con los mismos objetivos. Ejemplo, 2 fábricas de autos, ambas compiten con el mismo objetivo, fabricar la mayor cantidad de autos a buen precio y con la mejor calidad, utilizando para ello el mejor proceso posible. Pero aún así no hay garantía de prosperar en el mercado. ¿Y por qué? Porque si una fábrica tiene un nuevo sistema productivo de alta eficiencia, tarde o temprano la competencia podrá replicarlo. Lo mismo pasa con el uso de tecnologías innovadoras. Así que el resultado de esta situación es solo una destrucción mutua de los competidores. También están los factores que aumentan la rivalidad de los competidores existentes, como el crecimiento lento del mercado, que obliga a que peleen por la misma cantidad de consumidores en ese mercado, el alto compromiso que puede haber entre los que participan en el sector, ejemplo, las empresas agrícolas o familiares, donde existen otros valores mezclados en la situación. Los productos pueden ser perecederos, también puede aplicarse las empresas agrícolas a esto. Hay mucho capital invertido, son pocos los retornos, pero es muy difícil salir de este mercado. Y después tenemos las rivales similares, lo que se denomina empresas que ofrecen el mismo tipo de valor, el mismo tipo de productos, con muy pocas diferencias entre ellos, con lo cual están todo el tiempo en una cruenta guerra de precios. Después tenemos la amenaza de los nuevos participantes o los nuevos entrantes. Introduce nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer la competencia, sobre todo cuando se diversifican desde otros mercados. Por lo tanto, la amenaza de nuevos entrantes pone en riesgo la rentabilidad potencial de un sector. La entrada de nuevos jugadores en un sector depende de las
de la altura de las barreras de entrada, entendidas como las ventajas que tienen los participantes actuales de un mercado. Pueden ser de 7 fuentes distintas estas barreras de entrada. Economías de escala, por el lado de la oferta, donde los participantes han crecido lo suficiente y tienen una capacidad instalada donde pueden producir mucho a bajo costo, con lo cual se le hace difícil a los que tienen que entrar en equiparar esta misma infraestructura y este mismo nivel de efectividad. Economías de escala por el lado de la demanda, donde ya los que están participando en el mercado tienen un tamaño suficiente en el cual los consumidores no quieren probar nuevos participantes, caso Mercado Libre y digamos, la competencia que le ha surgido, que al final nunca ha funcionado. El costo de los cambios, una empresa puede haber invertido mucho en maquinaria y en software, y quizás en que entre un participante a ofrecerles algo en ese mismo mercado va a ser difícil de aceptar por el costo que implica toda la curva de aprendizaje para utilizar lo nuevo. También están los requisitos de capital, que más allá de la infraestructura y lo necesario para producir, pueden ser capital para financiar a los propios consumidores, lo cual puede ser una gran barrera de entrada, porque es parte de este capital prácticamente se va en publicidad o en la inversión inicial para la imagen del nuevo participante. Eso no va a ser devuelto dentro del funcionamiento de la empresa. La ventaja con la que juegan los locales, es decir, hay un know-how que tienen los que están participando en este momento del mercado y pueden aprovechar ese conocimiento extra de los detalles para poner una barrera de entrada alta a quienes quieran participar. Después están los canales de distribución, empresas que ya tienen aceitado todo el canal de distribución de sus productos, y el nuevo participante tiene que entrar a jugar esto y tiene que integrar el canal de distribución, con lo cual puede ser una inversión extra y quizás sea difícil entrar. Y después están las políticas gubernamentales, es decir, hay barreras que pueden ser altas o bajas en determinado mercado y están dispuestas directamente por las entidades gubernamentales, como por ejemplo licencias para la venta de alcohol, rutas aéreas, permisologías para operar autobuses o servicios de carga. Todo este tipo de cosas, digamos, los gobiernos pueden subir o bajar las barreras de entrada a un determinado mercado. Tenemos también que el poder de los proveedores que capturan una mayor parte del valor para sí mismos, cobrando precios más altos y restringiendo la calidad o los servicios, transfiriendo los costos a los participantes de un sector, y en estos proveedores se incluyen inclusive a los que aportan la mano de obra, es decir, una empresa que tiene un sindicato con el cual negociar y ese sindicato, que es el que aporta la mano de obra, es muy fuerte, puede transferir justamente esta mayor carga al que está en el sector y esta misma empresa no puede trasladar ese sobrecosto al cliente porque el precio sería mucho mayor. Esto también juega en este factor. Tenemos también el caso de los proveedores que son muy escasos en determinado sector y no les interesa tener un mejor precio, por lo tanto hay empresas que pueden quedar atadas a un único proveedor de sus bienes productivos y eso también le puede jugar en contra. También podemos tener que el principal proveedor que tengamos no depende del sector donde nosotros estamos, y eso puede también ser no debe tener ninguna motivación para ofrecer un mejor precio. También está el costo por el cambio, es decir, muchas veces las empresas tienen un proveedor que quizás no es el mejor, pero el costo por cambiar o desarrollar un nuevo proveedor también es muy alto y quizás logísticamente imposible. Y también tenemos, relacionado cuando son pocos proveedores, que hay una amenaza de integración. Es decir, si tenemos un proveedor grande que se da cuenta que el sector en donde desarrollamos la actividad económica es rentable, puede haber una amenaza real que integre el servicio que ya presta la empresa para obtener de por sí una mayor ganancia. Y después están los proveedores que no tienen sustitutos. Digamos, puede ser que son una materia prima que está en una zona determinada y no hay forma de sustituirlos. Todos estos tipos de situación se convierten en una gran fuerza que va a determinar el tipo de estrategia y la competencia que se va a generar dentro de un sector. Después tenemos el poder de los compradores, caso
caso contrario a la parte de los proveedores. Son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios, lo que incrementa los costos y por lo general hacen que los participantes del sector se enfrenten. Todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. Los compradores son poderosos y tienen poder de negociación en relación con los participantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios y usan su poder principalmente para presionar para lograr reducciones de precios. Como en el caso de los proveedores, hay distintos grupos de compradores que ejercen un distinto poder de negociación. Tenemos aquellos que son pocos compradores y compran bien sea un gran volumen en dinero, un gran volumen en mercadería, lo cual obviamente presionan al ser un cliente prioritario, pueden presionar para mantener los precios bajos y obviamente le van quitando rentabilidad al sector. Pueden ser aquellos compradores que adquieren productos estandarizados, con lo cual la sustitución o la diferencia entre ellos no existe y prácticamente se crea una guerra entre los que pueden suministrar este producto estándar. Tenemos que el producto puede ser no productivo, los compradores no necesitan tanto el producto que tiene la empresa porque es secundario, no va para su proceso productivo y eso puede generar una palanca de negociación bastante fuerte al momento de la negociación. Y después está también la amenaza de integración. Si por lo contrario la actividad que se está desarrollando es suficientemente rentable y el cliente, el comprador, da cuenta de lo rentable que es y sabe que está pagando una buena cantidad de dinero por ese producto, puede llegar a pensar en integrarlo a sí mismo para, obviamente, no solamente capturar parte de esa rentabilidad, sino ahorrarse en costes para su propio proceso productivo. También tenemos, dentro de las fuerzas que moldean la estrategia, lo que tenemos que tener en cuenta para desarrollar una estrategia competitiva, la amenaza de los sustitutos. Un sustituto cumple la misma función o uno similar, o es uno similar al producto que está en un sector, bien sea porque lo produce de manera distinta o presta el mismo tipo de servicio, un servicio equivalente. Cuando la amenaza de los productos sustitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre porque el cliente puede decidir irse por ese producto sustituto, que bien sea puede ser un producto totalmente distinto que cumple la misma función, que puede ser un servicio que ya es distinto y puede ser también, justamente lo que está ocurriendo mucho, el cambio en la tecnología. Si un sector no se distancia de los sustitutos mediante desempeño de su producto o el marketing o cualquier otro medio, sufrirá en términos de rentabilidad y a menudo de potencial crecimiento. La amenaza de un sustituto es alta si tiene un atractivo trade-off, es decir, con relación al precio y al desempeño respecto al producto que se está sustituyendo, es fácil hacer el cambio por el costo de inversión. Ejemplo, los anunciantes que prefieren YouTube a la publicidad tradicional en televisión, el costo para el comprador para cambiarse en esto inclusive le ofrece mejor forma de control. El costo es bajo por el cambio, es decir, vayamos a un ejemplo extremo, pero por ejemplo, cuando existían las máquinas de fax, de repente vino el email, es un producto sustituto. La gente que simplemente dejó de utilizar el fax para enviar los correos electrónicos, con lo cual ahorraron por los dos. Cumplió la función que tenía y aún así bajó los precios y los costos que tenía. Y después, incluido o apegado a esto, están justamente los cambios tecnológicos. Es decir, ya no es necesario algunas actividades que pueden ser fácilmente sustituidas por otros y obviamente los que participan en ese mercado tienen que tener en cuenta estos avances porque dentro de su estrategia empresarial para mantenerse competitivos van a tener que tener esto en cuenta. Ejemplo, las películas fotográficas y lo que terminó resultando con la fotografía digital. Tomar conciencia de estas 5 fuerzas puede ayudar a una empresa a comprender la estructura del sector en el cual compite y elaborar una posición que sea más rentable y menos vulnerable a los ataques. La competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un sector. Esta no depende si el sector ofrece productos o servicios, si es emergente o maduro, de alta tecnología o baja tecnología, si está regulado o no lo está.
El estratega de una empresa que entiende que la competencia se extiende mucho más allá de los rivales existentes será capaz de detectar amenazas competitivas más generales y estará mejor preparado para abordarlas.